Grupo Cuyo venimos organizando el que hemos denominado el ciclo de charlas Reflexiones desde el Sur. En este caso le hemos solicitado a Héctor Amichetti, que es secretario general de la Federación de Gráficos Bonaerenses y también referente de la Corriente Federal de los Trabajadores, de la CGT, a que nos acompañe en estas épocas de cuarentena y que podamos hacer una suerte de charla-debate en esta ocasión respecto de la situación de los trabajadores y las trabajadoras en épocas de pandemia, en épocas de cuarentena, es decir, qué es lo que está sucediendo hoy en la Argentina, en el mundo, y cuál es la situación de los trabajadores en ese marco, y qué es lo que se avisora, y nada más explicativo o no podríamos encontrar una mejor expresión que con un referente del sindicalismo a nivel nacional, que es Héctor Amichetti, y bueno, y queríamos pedirle que compartiera con nosotros, con los que están conectados en este momento, algunas reflexiones en relación a esta situación. Así que bueno, Héctor, todo tuyo, y te agradecemos por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, saludo a todas y todas. Realmente compartir un momento aquí de reunión, de reflexión, yo diría más que nada, sobre la situación que estamos viviendo actualmente, pero fundamentalmente también tomando las experiencias que como trabajador y como pueblo en general hemos transitado en las gestiones anteriores, ¿no? Si se quiere, una etapa donde el movimiento trabajador se fortaleció, producto de un periodo de gobierno nacional, popular, que defendió, digamos, el mercado interno, el desendeudamiento del país, y logramos de alguna manera iniciar un camino que parecía de mayor desarrollo, crecimiento, defensa del trabajo, las paritarias funcionando, no estaba en discusión la cuestión de las fuentes de trabajo, por el contrario, logramos un crecimiento importante, y todo eso se vio, por supuesto, revertido por lo que nosotros estamos diciendo en estos tiempos, fue una primera pandemia, ¿no? Digamos, la pandemia neoliberal que durante 4 años arrasó prácticamente con todo eso que como movimiento trabajador nos había permitido levantar cabeza después de la crisis del 2001. Digo, en función de mirarlo en términos históricos, comparando con momentos críticos, 2001, después algún sacudón en 2008 a nivel mundial, y bueno, y fundamentalmente lo que estamos viviendo ahora. Pero lo que estamos viviendo ahora, dolorosamente, sobre una situación que viene de 4 años de un gobierno que generó condiciones muy, muy difíciles para el pueblo argentino, y sobre todo para el pueblo trabajador, para el pueblo más humilde, para los desocupados. Hay que ver de que todos pensábamos hacia fin del año pasado que podía haber una situación de estallido, estaban descontroladas todas las variables, y encima, como uno ve que funciona hoy la cuestión del poder, que se liga estrechamente el poder económico con el poder mediático y con el poder judicial, entendíamos inclusive en esa ardua tarea de que ponerle freno a esa política salvaje del neoliberalismo, podía llegar a ocurrir algún tipo de estallido económico, financiero, lo demás. Logramos sobrellevarlo. Yo creo que fue muy importante que la resistencia de amplios sectores del pueblo y fundamentalmente de los sectores trabajadores no hayan abandonado en ningún momento las calles y hayan procurado tener la amplitud necesaria como para que otros sectores, digamos, se fueran uniendo a esta idea de generar un frente político que nos permitiera de alguna manera ponerle freno a esa gestión tan destructiva.
pero este gobierno del Frente de Todos encontró un país que hacía agua por todos lados. Esta es la realidad. No solamente el endeudamiento, desde un principio tuvimos que plantear claramente que era imposible pagar esa tremenda deuda externa que había contraído el gobierno anterior, sino los niveles de pobreza que generó, que es lo que tenemos que ver ahora. Sobre esos niveles de pobreza viene esta nueva situación. Los niveles de pobreza que alcanzaban hace un año atrás, con cifras oficiales, más del 35%, estamos hablando de 16 millones, más de 16 millones de argentinos y argentinas, con una indigencia de casi 4 millones de argentinos, un grado de destrucción de la fuente de trabajo enorme, es decir, de desindustrialización, de endeudamiento de las pequeñas y medianas empresas, de los pequeños y medianos productores, en donde yo creo que habíamos comenzado, digamos, a recibir algún tipo de alivio a partir de las medidas que se tomaron de diciembre para acá. Algún refuerzo en las asignaciones para los sectores más necesitados, un refuerzo en las paritarias que perdieron frente a la inflación enormemente, porque una inflación del 53% anual, las paritarias privadas daban un 44%, estábamos perdiendo alrededor de un 8% frente a la inflación, poder adquisitivo, mayor capacidad, pérdida de capacidad de consumo del pueblo, y ni que hablar del sector informal, donde frente a ese 53% de inflación, apenas se había perdido alrededor de un 17% del poder adquisitivo. Con lo cual todas las variables conjugaban en una situación muy crítica, y el gobierno adoptó algunas medidas como para paliar eso, en las jubilaciones mínimas, en lo que fueron los 4.000 pesos de refuerzo paritaria, en lo que fue el plan de moratoria para que todo ese cúmulo de pymes que estaban endeudadas pudieran tener algún alivio. Bueno, en ese marco es lo que nos encuentra a nosotros precisamente, nos da este golpe enorme que tiene que ver con que la pandemia se expande y nos obliga a una situación de parálisis prácticamente de la economía nacional, como está ocurriendo en muchas partes del mundo, por supuesto. Yo creo que la característica principal que nosotros vemos es que reaparece el rol del Estado. Eso es algo muy importante, porque de alguna manera, si algo ha sido atacado precisamente durante todas las incursiones del neoliberalismo, es que el Estado tenía que reducirse, que el eje era reducir el gasto fiscal, buscar el equilibrio, y todo eso implicaba ajustes. Bueno, hoy estamos viendo que en los países donde hicieron grandes ajustes y que no tenían a lo mejor un sistema sanitario público fortalecido, están viviendo situaciones muy complejas. Aquí, dentro de los golpes que recibimos en lo que es todo lo que es la salud, el presupuesto público, y hemos seguido manteniendo, digamos, una conciencia sobre el rol que debe jugar el Estado, que se combina con otra cosa importante que nosotros consideramos de nuestra realidad histórica, que es la existencia de organizaciones que tienen una concepción, digamos, de cobertura que abarca más allá de lo sindical, como es el caso de las obras sociales. De hecho, es inédito lo que ha ocurrido frente al tema sanitario, si uno lo relaciona con otros países, en donde aparte de la estructura pública, lo primero que tuvimos fue toda una estructura de las organizaciones sindicales, tanto en hoteles como en camping, como en clínicas, a disposición para generar un escudo frente a lo que se pudiera venir. Después digo la firmeza del Estado, con esa visión, digamos, de defensa
de lo humano ante lo material, que fue decir, bueno, el Estado toma acá la dirección de la cuestión, fija claramente cuál es la conducta que debe tener la sociedad, y creo que eso se está viendo reflejado en lo que son, digamos, los índices que van dando día a día con relación al coronavirus. Indudablemente el movimiento obrero está acompañando esto, la clase trabajadora, los sindicatos, acompañando no solamente desde esa colaboración solidaria que tenemos que tener el conjunto del pueblo hoy y con las estructuras a disposición, sino que consideramos correcto que la prioridad es la salud, la prioridad es defender la vida, y lo vamos a sostener a rajatabla. Lo que no nos puede hacer apartar de otra visión que tenemos que tener en defensa también de la salud y la vida de los trabajadores, que es la cuestión de las fuentes de trabajo, la economía y los ingresos de las familias trabajadoras. Porque estamos viendo que así como cumplimos el rol fuerte en lo sanitario, el Estado tiene todo el derecho del mundo ahora a incursionar en otras áreas en donde a través de los años el sector privado ha ido construyendo un poder que de alguna manera es el que puede llegar a condicionarnos a que esta crisis pueda tener una salida lo menos perjudicial para el conjunto del pueblo. En ese aspecto, nosotros venimos planteando claramente de que estamos absolutamente de acuerdo con el planteo relacionado con la deuda externa, que venía siendo una prioridad en lo económico, en el sentido de que no se puede pagar, que hay que ganar por lo menos 3 años, nosotros decimos 5 años sin pagar, que tiene que haber quita, que mientras tanto se debe investigar cómo ha sido contraída esa deuda, qué se ha hecho con esos dineros que entraron al país, que por otro lado sabemos que en gran medida se fueron mediante la fuga de capitales. En ese sentido pensamos que es una decisión que debe ser respaldada por el conjunto del pueblo, ya hay una propuesta, sabemos que por el otro lado vendrán las negativas de parte de estos grupos concentrados, grupos buitres, diría yo, que tratan de hacer lobby y ahogar, porque ellos no tienen ningún tipo, por supuesto, de respeto a lo que puede ser la dignidad de los pueblos. Pero por otro lado, creo que se abre una cuestión central que no tiene que esperar al momento en que termine la pandemia. Hoy ya está en discusión en algunos aspectos, ¿no es cierto? Estamos viendo cómo los mayores recursos que tiene que poner el Estado y con los que no cuenta en forma directa, pero digo, tiene que poner más recursos porque si bien se está haciendo un esfuerzo, no alcanza en la medida que se prolonga la pandemia lo que el gobierno está haciendo, que son estos créditos, estos subsidios, esto que es pagar el 50% de la nómina de los que no están activas. Indudablemente todo esto es insuficiente en la medida que se prolonga la situación de inactividad. Una cosa es cubrir un mes de inactividad, otra cosa es que estamos previendo de que esto ya se prolonga 2 o 3 meses y es probable que, casi seguro que la salida va a ser gradual, por lo tanto vamos a tener una mayor necesidad de apoyo económico de recursos públicos, que se van dando por un lado en esto que es la emisión monetaria, que nosotros decimos y estamos totalmente convencidos de que es totalmente justificable generar una emisión, que esa emisión hoy no va a generar para nada inflación, como tratan de meter el cuco a aquellos economistas ortodoxos, en donde pareciera ser como que nada está pasando, que la misma lógica que utilizan en etapa de normalidad y ocasionan tantos daños a las economías nacionales y al conjunto de los pueblos, puede ser aplicada con
la misma forma estricta en épocas de crisis, de emergencia como esta. ¿En qué terminaríamos si siguiéramos esos caminos? Terminaríamos realmente en un desastre, en una explosión social, porque indudablemente lo que vemos hoy, que está siendo contenido por el Estado, desde los alimentos para cubrir en los barrios a millones de argentinos y argentinas, hasta lo que significa poner estos recursos en empresas que están paradas. Evidentemente, imagínense ustedes si no determinación primaria. Después yo creo que es necesario, y esto ya está en debate, por lo menos en algunos sectores del movimiento sindical, es que aquí hay que empezar a desmontar esas estructuras de poder económico que condicionan directamente la soberanía nacional. Partiendo de la base de reconocer de que el avance, digamos, del neoliberalismo ha hecho que se concentre mucho poder en esas estructuras. Y doy algunos ejemplos. ¿Cómo está actuando el sector financiero ante la crisis, ¿no es cierto? Es decir, el sector financiero, evidentemente, no logramos controlarlo a través de una herramienta como podría ser, como tiene que ser el Banco Central, que tiene una carta orgánica que le permite tomar una serie de determinaciones, está tomando algunas medidas y uno ve que resulta prácticamente incontrolable, que ese sector está más mirando cómo cuida, digamos, la rentabilidad financiera, que cómo vuelca esos recursos que hoy son absolutamente necesarios para sostener a las familias trabajadoras, para sostener en general la estructura económica nacional. Yo estaba viendo hoy, por ejemplo, que siguen, a pesar de todas las medidas que tomó en los últimos días el Banco Central, sigue habiendo toda una especulación con 3 o 4 variables del dólar, como puede ser en un país cuyo gobierno decidió precisamente poner el cepo y un ancla al dólar para frenar la inflación, para frenar, digamos, toda la situación de inestabilidad financiera que se tenía. Bueno, evidentemente ahí hay un factor de poder muy grande, que es la banca extranjera, y que combinada con las grandes empresas que mueven muchos recursos, fundamentalmente las multinacionales, es decir, el producto de lo que generan sus negocios en pesos, lo están cambiando, digamos, por títulos que después los cotizan en dólares. Se están yendo al dólar por una vía en donde se nos escapa a nosotros lo que sería el poder que tiene que tener concentrado el propio gobierno o el manejo que el Estado tiene que tener sobre el sistema financiero. Señalo esto porque es un punto central, con algunos detalles complementarios. El gobierno definió el otorgamiento de créditos a una tasa que inclusive era muy difícil para muchos sectores PYME, del 24%. Digo era difícil porque antes de la pandemia muchos sectores PYME venían muy endeudados y son muy cautelosos que frente a una mayor recesión seguir endeudándose, aunque sea a una tasa que pareciera ser tolerable. Bueno, los bancos han estado especulando, tratando de frenar esos créditos que salieron por decreto del gobierno y dándoselo a aquellos que tienen solvencia, cuando en realidad nosotros necesitamos que esos recursos vayan a los sectores que más lo necesitan, de la producción y del consumo. Este aspecto financiero es clave. Nosotros entendemos que allí es inevitable avanzar desde el Estado con toma de decisiones, con un mayor fortalecimiento del Banco Central, porque de allí tienen que salir recursos. Otra noticia que uno lee hoy dice, bueno, los bancos tienen una liquidez del 60%. Entonces, ¿cómo puede ser que estemos viviendo situaciones tan dramáticas como las que estamos viviendo hoy en día y los bancos tienen liquidez? Es decir, en un sistema basado en el ser humano como eje central, es imposible
que esté ocurriendo esto. Bueno, yo voy a dar otro ejemplo que tiene que ver, siempre apuntando a los sectores donde nosotros entendemos que debemos avanzar, que debemos ir hacia esos recursos, que son absolutamente necesarios para evitar una dramática situación que puede venir a raíz de esta pandemia. Se está discutiendo la cuestión del impuesto a la riqueza. ¿Cómo puede ser de que no podamos confrontar esa operatoria que realizan no solo esos factores de poder económico que ven que tienen que poner muy pocos recursos en función del patrimonio que ellos tienen y que en la mayoría de los casos lo han hecho por los negocios dentro de un país, no es que ha sido dinero que le llovió del cielo, es decir, ese patrimonio, esa riqueza ha surgido producto de lo que es su actividad en el país, o en todo caso de algún tipo de especulación en muchos de ellos, ¿no? La FIP acaba de destapar ahí la olla con 950 cuentas en paraísos fiscales, que son todos evasores de impuestos. Se calcula ahí nomás 2.400 millones en lo que se ha revisado hasta ahora, hablando de patrimonios de $1 millón, hasta de $1 millón para arriba. Después hay cifras para abajo que también han tenido el mismo procedimiento, es decir, no declarar los bienes personales que tienen el extranjero, o declararlos parcialmente, o directamente no declarar bienes. Esto lo ha dicho la propia FIP. Y estamos hablando ahí nomás de un principio de un relevamiento inicial de 2.400 millones de dólares. Bueno, acá está entrando en discusión en el Congreso de la Nación, con toda la operatoria mediática y con toda la amenaza de que va a haber recursos judiciales para tratar de inconstitucional un impuesto a la riqueza. Y por única vez, nosotros del movimiento obrero decimos, y veníamos sosteniendo, en particular de la corriente federal, uno de los pilares para el desarrollo del proyecto nacional con criterio de autodeterminación, con posibilidades de mayor independencia económica, era una reforma tributaria. Esa reforma tributaria que es tan necesaria en nuestro país, que tiene que ser progresiva, que tiene que apuntar fundamentalmente al impuesto a las ganancias de los sectores estos más poderosos, que todas las estadísticas demuestran que en Argentina, por más que se quejen de los impuestos, es uno de los promedios más bajos en ese tipo de impuestos. Los impuestos más altos que tenemos en nuestro país son los que pagamos todas las familias trabajadoras, del IVA, y digamos, son todos impuestos que no tienen que ver con estas enormes ganancias. Bueno, esa reforma tributaria no estaremos en condiciones hoy de ponerla en debate por la emergencia, pero sí este impuesto a la riqueza tendría que ser establecido al mínimo por un periodo de emergencia que determine el gobierno, no puede ser por única vez. Estamos hablando del último listado de patrimonios que ha publicado la revista Forbes, da que los 50 mayores patrimonios del país tienen 58.000 millones de dólares. Uno mira las reservas del país, hay 50 familias que tienen mucho más dinero de patrimonio que son de lo que son nuestras reservas nacionales, que están en 34.000 millones de dólares, un poco más. Evidentemente, ese es otro factor de recursos donde debemos avanzar inevitablemente. Y después hay un mecanismo muy perverso que nosotros estamos viendo en lo que es la concentración económica, que afecta enormemente la cuestión de los precios. Este es un problema muy delicado, pero también forma parte de esa lucha de poder que debemos dar los sectores nacionales contra el poder concentrado. Si uno toma de que no más de 20 grandes empresas manejan el 80% de la comercialización de los productos alimenticios, bebidas y productos de higiene, es decir,
junto con lo que es la cadena de comercialización masiva, como son los grandes supermercados, que de alguna manera hemos estado comprobando en estas últimas semanas de que el dinero que recaudan esos supermercados, productos que son actividades esenciales y siguen teniendo facturación, los están trabajando con los bancos en función de esta transformación. Llevo los pesos a los bancos y compro título y actúo con este dólar con LIC. Y toda una maniobra especulativa en el medio de una situación realmente muy dolorosa, con un centenar de muertes todos los días en el país. Bueno, ese sector concentrado que nosotros hemos comprobado con los compañeros de los gremios que están en el sector de exportador, sobre todo los compañeros de la zona portuaria de San Lorenzo, ese sector exportador de cereales y de aceite, las grandes aceiteras que están allí, y que constituyen toda una integración vertical muy, muy perjudicial para la economía nacional, porque son propietarios, digamos, de tierras, en principio, manejan los pools de siembra, manejan el transporte hasta los puertos son de su propiedad, prácticamente no tenemos puertos nacionales en toda esa zona, y a partir de allí exportan. ¿Qué ha pasado en esto? Sí, estamos en una crisis mundial, pero resulta que los países centrales necesitan nuestros productos, sobre todo cerealeros y de carne, y están exportando casi normalmente. Si uno ve la balanza de pago hoy, si estamos frenados, es superavitaria, porque estamos frenados en importaciones, producto de la recesión interna, y hemos mantenido el nivel de exportación. Pero lo más terrible para nosotros, los habitantes, las familias trabajadoras, es que al tener ese mercado externo, digamos, como alternativa, están poniendo la producción nacional al nivel de lo que serían los precios internacionales. Es decir, lo que vale el pan hoy es, digamos, lo que cuesta en Ámsterdam, porque están rigiéndose estas grandes multinacionales por los productos, por el nivel de exportación que ellos mantienen. Aparte de retener, en función de una presión muy fuerte que están ejerciendo para que se mueva el dólar oficial. Ahí es inevitable, otra de las premisas que nosotros planteamos desde la corriente federal de trabajadores, que el Estado pueda avanzar hacia primero la composición de los costos de estas grandes multinacionales. Hoy no tiene el Estado la herramienta de manejar los costos, como no lo tiene tampoco sobre los costos de la producción del campo. Entonces, cuando viene la discusión de las retenciones, los argumentos que ponen del otro lado pueden ser rebatidos a media, porque no tenemos información. La información la manejan ellos a través de la bolsa de cereales de Rosario, de la bolsa de Buenos Aires, es decir, y no la maneja el Estado, herramienta fundamental en la información para definir políticas en función de eso. Y después el control precisamente de ese comercio exterior, poniéndole cupo a las exportaciones. No puede ser que en el trigo lo que demanda Argentina no sea cubierto por el trigo y la harina nacional, porque están exportando. Entonces, allí es inevitable que el Estado debe volver a lo que es el control del comercio exterior. Nosotros sostenemos que esto es necesario a partir también de lo que ocurrió con la empresa Vicentín, que fue una de las empresas que más facturó, facturación récord, con apoyo oficial a partir de los créditos del Banco Nación, y termina presentándose en convocatoria de acreedores, una clara maniobra, indudablemente, de negociado especulativo. Allí nosotros procuramos que esto pueda ser un pie para que el Estado ingrese en ese sector que parece ser que está vedado, que es el sector de comercio exterior.
¿Y por qué hablo de estas cosas del movimiento obrero? Porque es indudable que nosotros quieren remitirnos a una discusión absolutamente secundaria. Ustedes vieron esta semana cómo esa discusión superestructural que se dio entre la CGT y la UIA pareciera ser que un acuerdo que le garantice suspensión al 75% a los trabajadores que están inactivos es una gran conquista. La conquista de decir, bueno, le pusimos un piso al sótano le pusimos, porque de por sí los salarios del trabajador, que solamente no puede ir a trabajar hoy, no es porque no lo quiera, es decir, ya venía, total, entendemos que aunque le pongan un piso, tenemos toda una franja que es la que más trabajo genera del sector productivo PYME, del sector comercial, que la discusión no va a pasar por si se salva esa empresa pagando un 25% menos, sino que pasa por la subsistencia misma de las empresas. En la medida que no tengamos recursos para volcar a la economía, para sostener a que estas empresas aguanten, si tienen que aguantar 2, 3 meses o 4, es decir, es evidente que lo que va a ocurrir es que no es que los trabajadores le vamos a proteger un puesto de trabajo rebajándole un 25%, directamente no le estamos defendiendo sus fuentes de trabajo. Por lo tanto, si uno mira el criterio que tendría que tener esos interlocutores del gobierno, tendría que ser, bueno, discutamos la situación general, no busquemos un paliativo, una escapatoria. Que por otro lado también resulta sospechoso porque de la parte empresaria participan la UIA, y dentro de la UIA los que participan, uno lo ve a Funes de Rioja, viejo promotor de la cuestión de que hay que reducir el costo laboral, que hay que precarizar las condiciones de trabajo, no lo va a decir así, pero siempre ha defendido eso en la OIT, en todos lados. Presidente de la COPAL, que es el sector del que les hablaba anteriormente, el sector que está agrupada la concentración de las corporaciones que manejan el negocio alimenticio. Bueno, ese sector hoy no va a defender la salida que queremos nosotros o que necesitamos nosotros los trabajadores del pueblo argentino en general. Ese sector, si desaparece en pymes, se beneficia, porque concentra más el mercado. Ese sector, si hay más desocupados, porque cierran más empresas pymes, tendrá el índice de desocupación que necesita para tratar de condicionar después a los trabajadores en la discusión salarial, en las paritarias, en las condiciones de trabajo. Es decir, evidentemente aquí el gobierno está actuando correctamente, está actuando en una emergencia, pero necesita construir un ámbito más amplio de interlocutores que a su vez sean la espalda que el Estado necesita para poder tomar estas decisiones más de fondo. Es ir hacia los sectores concentrados, los sectores que tienen los recursos y que tienen que volcarlos inevitablemente para que en el país haya, primero aguantar este periodo de pandemia y luego una relativa reactivación que nos permita soportar esto, manteniendo puestos de trabajo, manteniendo ingresos, aunque sea difícil también lo que viene. Nosotros consideramos fundamentalmente que aquella idea que Alberto Fernández lanzó cuando dio su mensaje el 1 de marzo, que era la constitución de un Consejo Económico Social, habría que adelantarlo. Tendría que constituirse hoy un Consejo Económico Social frente a la emergencia. En ese consejo tendría que estar representado todo el amplio espectro del movimiento trabajador, porque no hay hoy un sector que concentre la representatividad de todo. El CGT no es representativa y no tiene una práctica democrática porque no hay reuniones, por darle un ejemplo, no hay plenarios secretarios generales, mucho menos se consulta a las delegaciones regionales de la CGT, ni que hablar del sector empresario. Las entidades pymes están dispersas, fragmentadas. Bueno, de alguna manera
tiene que estar la voz de todos esos sectores. Nosotros entendemos que cuando hablamos de movimiento obrero organizado, tenemos que incluir a esos millones y millones de trabajadores de la economía informal, porque indudablemente son parte de una realidad de mucho peso dentro del país y son trabajadores que están hoy en una situación muy complicada, porque sobre la situación de limitaciones que estaban viviendo, hoy no tienen ni la posibilidad de una changa, no tienen la posibilidad del ingreso que necesitan día a día. Y bueno, ese sector del trabajo debe estar incorporado a la discusión del conjunto del movimiento obrero organizado, porque son trabajadores como los trabajadores formales o que tienen relación de dependencia. La situación se va a agravar, pero la oportunidad histórica que tenemos nosotros de acelerar lo que veníamos planteando antes de la pandemia a partir del cambio de gobierno, la oportunidad se da, acelera los tiempos. Yo veía las cifras el otro día de la ONU sobre lo que está pasando con la necesidad de los alimentos en el mundo. Informaba el informe del área de la ONU que trabaja sobre el tema alimentos, decía que antes de la pandemia había 135 millones de hambrientos en el mundo, y que ya en este corto periodo de que empezó la pandemia se han agregado 130 millones más. Estamos hablando de 265 millones de personas en el mundo que hoy necesitan imperiosamente alimentos. Y Argentina tiene esos alimentos para el mundo, pero si esos alimentos lo manejan las multinacionales en función de la especulación, de su negocio, muchas veces uno ve cómo la retención de los granos, del trigo, de todo eso que después se convierte en alimento, que podríamos convertir nosotros en alimento procesado, es decir, está utilizado como un papel financiero, porque lo retienen en función de ver si les conviene más liquidar o no liquidar, porque si aumenta el dólar o no aumenta. Eso es imperioso cortarlo, y si uno mira esa proyección de país que podría, con esa ventaja que le da a la naturaleza, la geografía, de un gran desarrollo en función de toda la parte alimentos, y a su vez la posibilidad de volcar los recursos procedentes de eso a un desarrollo industrial, acompañado por supuesto de la necesaria avance tecnológico y investigación científica, que son pilares también para consolidar un desarrollo general del país, no solo económico, sino social fundamentalmente. Bueno, la oportunidad está dada. Indudablemente también está dada la posibilidad de que estos sectores concentrados aprovechen la situación difícil y busquen ellos salir más empoderados de lo que están ahora. Digo esto, la expectativa de que el mundo va a cambiar y somos, digamos, estamos todos muy entusiasmados por lo que significan los valores del ser humano en los momentos difíciles, cuando se ve la práctica de la solidaridad, cuando vemos toda esa cantidad de argentinos y argentinas ayudando, volcando, digamos, todo su esfuerzo para tener, brindar algo por el prójimo. Pero están los otros, y están los otros que tienen una conducta absolutamente opuesta, que son inhumanos, y que a pesar de que nosotros vivamos en democracia, ellos son antidemocráticos, y muchas veces con el manejo de estos factores de poder hacen de que bueno, se impongan sus políticas y sus posiciones. Por lo tanto, indudablemente que nos invita a debatir, intercambiar, juntar propuestas, unir, lo estamos haciendo. Nosotros acabamos de lanzar un manifiesto el 1 de mayo, en donde volcamos esto, volcamos un plan hacia adelante, para más allá, así de una vez salida la pandemia, que abarca el planteo, no voy a repetir, el planteo de qué rol debe jugar el sector financiero,
que abarca el tema de la necesidad de construcción de vivienda y de obra pública, que abarca la regionalización de las producciones y la creación de ciudades y de chacras, digamos, que estén en manos de nueva gente, de que generen una economía del alimento totalmente distinta. Es decir, ahí hemos confluido organizaciones de la economía social con el sector cooperativo, que yo creo y creemos en general que puede jugar un papel muy importante en la reactivación económica, junto con los sindicatos y los sectores del empresariado PYME, pequeños y medianos productores. Esta propuesta nosotros la hemos volcado al gobierno nacional, le hemos pedido una reunión al presidente y fundamentalmente lo que vamos a tratar es de seguirla trabajando a los efectos de que se pueda dar en torno a ideas y propuestas una construcción de un gran frente nacional, es decir, que debe ser el que consolida el frente electoral. El frente electoral puede alcanzar para ganar una elección, pero está visto que ganando una elección no tenemos el poder suficiente como para seguir profundizando. Hoy hay que construir ese gran frente nacional que le ponga, digamos, al gobierno la espalda suficiente como para poder avanzar. Y eso sería también consolidar una democracia que no sea una democracia formal, en donde el pueblo expresa a través de su voto, pero después al día siguiente tienen más poder la influencia de los medios de comunicación porque están monopolizados, tiene un sector judicial que actúa en línea con el poder económico, y nosotros como pueblo terminamos siendo espectadores o siendo los que pagamos, digamos, las consecuencias de la crisis, mientras ellos salen más fortalecidos que nunca. Este es el planteo en rasgos generales que nosotros y la visión que estamos teniendo de este difícil momento que estamos viviendo, en general el pueblo argentino. Y mi idea, bueno, es compartir con ustedes más que nada inquietudes, charlas y reflexiones. Seguramente no hay una idea de tener una síntesis, pero sí por lo menos hacer intercambio como lo estamos haciendo con distintos compañeros de distintas regiones. Genial, Héctor. Bueno, clarísimo. Mirá, les comentamos a los asistentes que, bueno, ahí Noelia, en realidad les voy a presentar a Noelia Navarro, la doctora Noelia Navarro, abogada, compañera e integrante del grupo Cuyo, les va a comentar cómo vamos a realizar la siguiente modalidad de preguntas. Vamos a intentar que podamos transformarlo en una suerte de charla de debate, así que los dejamos ahí los dejamos con Noelia, y esperemos que salga de la mejor manera. Genial, muchísimas gracias. Antes que nada, agradecer a los compañeros, compañeras, amigos y amigas que están participando de esta reunión virtual, remota, a Héctor, por supuesto, no solo por tu participación, sino también por el hecho de haber planteado, a mi entender, de manera muy sintética y muy clara, muchos de los temas que son parte del pensamiento político en la actualidad, es decir, de dónde venimos y hacia dónde vamos conforme las circunstancias dadas. Y en ese marco vos hablabas de cuál fue el estado de la Argentina que encontró Alberto Fernández y el conjunto del Frente de Todos una vez que asumieron, de enorme endeudamiento, muchísima pobreza, desempleo, destrucción del aparato productivo, y cómo en la marcha de la resolución de estos problemas nos encontramos con una pandemia que afecta al mundo entero, obviamente, y a la Argentina también, y nos pone frente a la necesidad de responder a nuevos desafíos que quizás tiempo atrás no se planteaban con la misma intensidad que lo estás planteando vos ahora, con el que coincidimos. La necesidad de modificar el Banco Central, la necesidad de manejar el comercio exterior de otro modo, qué hacemos con el impuesto a las grandes fortunas, reforma tributaria, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso te agradecí al principio, porque entiendo que, y entendemos con el conjunto de los compañeros, que son temas que hoy necesariamente forman parte
de la agenda, o al menos del pensar, de un montón de argentinos que están tratando de dilucidar cómo salimos del lío en que nos han metido. Así que, por eso, desde ya, muchísimas gracias. Y pasando a la parte técnica, que creo que es más compleja que todo lo que has dicho vos previamente, la intención, o al menos el plan, sería el siguiente. Nosotros desde una computadora hemos bloqueado todos los micrófonos, entonces, aunque ustedes tengan voluntad de hablar, no lo van a poder hacer porque están los micrófonos bloqueados. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A medida que vayan levantando una manito, si ven en la parte inferior de la pantalla, tienen la posibilidad de poner una manito, con eso están pidiendo la palabra. Nosotros vamos a, claro, ahí ya él, por ejemplo, aplaudió, no levantó la mano, sino que aplaudió, bueno, levantar la mano. A medida que vayan haciendo eso, nosotros les vamos a ir dando la posibilidad de que hablen. Cuando yo los nombro, les pido por favor que desbloqueen su micrófono, ¿sí? Y el resto los mantengan todos bloqueados. Si no vamos a hablar todos al mismo tiempo, va a haber mucho ruido y además se va a saturar el sistema, llamémoslo así. Espero que haya sido claro. Antes de hacer esto, vamos a leer algunas preguntas que han mandado algunos compañeros por el chat, respetando que lo han hecho antes que el resto. Así que si te parece, Héctor, comienzo leyéndote alguna de las preguntas que han enviado, ¿te parece? Perfecto. A ver. Ah, vos te tenés que sacar el mute ahora. Vos sí podés hablar, Héctor. No sé qué está pasando. A ver. Ay. Para. Ahí está. Te tenés que sacar el mute, Héctor. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Bien, a ver, la primera pregunta del compañero Lechuga, Lisandro para los amigos, dice, compañero Héctor, ¿cree que la profundización de las medidas que regulan la rentabilidad financiera va de la mano con la reestructuración de la deuda y que dependiendo del resultado de esta sea el camino que termina adoptando el gobierno del compañero Alberto? Creo que en este momento que están queriendo hacerlo aparecer así los sectores que tienen mayor manejo en el poder financiero, es decir, como que generar cierta incertidumbre que está ligada digamos, a lo que pueda pasar con la deuda externa. El gobierno ha sido muy claro en el sentido de decir que es imposible pagar la deuda por ahora. Ha hecho una propuesta en la que yo creo que se muestra muy firme, no creo que la vaya a modificar, y menos ahora a partir de la pandemia, porque indudablemente el tema de las deudas externas hoy en día entran en una situación distinta, no es como que, bueno, la tenemos ahí como algo que pasa a ser central, si no lo resolvemos no podemos vivir. Me parece que, por supuesto, los sectores financieros van a tratar de utilizarla hasta que más no puedan, ¿no? De alguna manera están justificando estas maniobras que hacen con el dólar no oficial en función de esa cuestión. Es decir, corremos hacia el dólar porque no sabemos qué va a pasar con el país en la medida de que venga un default, en ese sentido. A mí me parece, y esto lo hemos charlado mucho con los compañeros de los gremios que están más ligados al sector financiero y conocen más a fondo la cuestión de la facultad del Banco Central. No es lo mismo tener una ley de entidades financieras como la que tal vez en algún momento nosotros impulsábamos, que de una vez por todas termine con raíz con lo que fue la ley de Martínez de Oz, que sigue vigente, lamentablemente, y condiciona enormemente que tener una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Ahora, hoy el Banco Central, con la Carta Orgánica, tiene posibilidades de avanzar más profundamente, condicionando y limitando a estos sectores. Y tiene una justificación política enorme, que es la necesidad que tiene el país frente a una situación de emergencia tan grave como esta. Así que yo creo que allí
es clave la voluntad política y la convicción de los funcionarios que están en esas áreas. Es decir, eso es clave, pero facultades tiene. De hecho, la Carta Orgánica del Banco Central es la que le permitió al otro gobierno hacer todo lo que hizo para poner el sistema financiero al servicio precisamente de los intereses enemigos a los del pueblo. Hizo desastre desde las facultades que tenía el Banco Central. Hoy tiene las facultades para revertir eso. Así que indudablemente yo creo que tenemos que centrar la mirada ahí, el rol del Banco Central. Perfecto, perfecto. Bien, otra pregunta que han mandado los asistentes de esta reunión dice, compañero Héctor, quizás es momento de bregar por la plena aplicación del plan de Huerta Grande que hizo la CGT en los 60, obviamente actualizándolo al siglo XXI. Bueno, ahí es de esos planes históricos del movimiento obrero que empiezan con el de Huerta Grande en el 57, tal vez el que iba más a fondo, precisamente el de la falda del 57, el de Huerta Grande es en el 62, era el que iba más a fondo. Pensemos de que el escenario internacional en ese momento era un escenario de descolonización de los países, lucha por la independencia muy fuerte y estaba esa visión del socialismo por detrás de la cuestión, inclusive levantado por el propio peronismo con la idea del socialismo nacional. Entonces allí se planteaban cuestiones que tal vez hoy parezcan más complicadas, pero que de alguna manera tenemos que ir en esa misma dirección que decía Huerta Grande y que después reiteraba el programa el 1 de mayo de la CGT de los argentinos. Porque en el fondo lo que planteaban esos programas, en base a lo que había sido la experiencia del peronismo y fundamentalmente los ejes que había establecido la Constitución del 49, que después fue borrada de un plumazo y pareciera ser que en la historia nunca más pudimos hablar de reforma constitucional en el sentido social que tenía esa reforma y en el sentido de defensa de la soberanía nacional. Esos programas estaban apoyados en algo que había sido real. Teníamos instrumentos de poder, como era una constitución nacional, que determinaba claramente que los recursos naturales pertenecían a la nación, por dar un ejemplo, que los servicios públicos debían estar en manos del Estado, no podían ser como ocurre ahora, que parece imposible que le saquemos los servicios públicos a las empresas que se han enriquecido con tarifas, han sacado la plata para afuera y lo demás. Si lo miramos con el nivel mundial, eso no es antiguo, porque uno tiene el desarrollo de China con empresas de servicios públicos, por empezar por el petróleo y por todos los servicios públicos, más del Estado. O tiene Francia y tiene otros países con otra concepción ideológica tal vez, pero manejan servicios públicos en gran porcentaje con acciones del Estado. Entonces, esos programas que nosotros, la corriente, cuando larga el programa de 27 puntos, toma esa línea histórica. Los grandes planteos de esos programas siguen vigentes si se pretende tener soberanía nacional. Ahora, si entramos en la lógica de que la soberanía nacional se están perdiendo por la globalización y es imposible hoy enfrentar a la globalización con los criterios que la globalización tiene hoy, que ni siquiera es globalización de naciones, sino que es globalización de corporaciones, que lo que han hecho es borrar fronteras nacionales en función de sus negocios. Entonces, ¿para qué tengo que invertir o no invertir en Argentina? ¿Qué tengo que hacer en otro lado? Es decir, lo definen ellos. Nosotros decíamos soberanía de las corporaciones frente a soberanía de las naciones. Entonces, la vigencia de esos programas es absoluta. Lo que tendrán adecuaciones a estos tiempos. El rol del Estado es indelegable, sea en el año 60 como lo es ahora. Y vuelvo a insistir, fíjense ustedes que cuando ocurren situaciones como esta, el que tiene que salir a poner plata en el bolsillo del pueblo no son las corporaciones, el Estado está pagando el 50% de los salarios, está pagando la IFE, todos los subsidios que está poniendo.
Por lo tanto, yo creo que eso tiene que servir para que el Estado vuelva a cumplir el rol que tiene que tener en la medida que queremos ser un pueblo soberano y una nación soberana. Ese es el desafío. Exacto. Sí, incluso cuando vos exponías recién, hacía referencia a la necesidad del control del comercio exterior, a la necesidad de darle mayor poder o mayor fuerza al Banco Central frente al sistema financiero y el rol que están cumpliendo los bancos en la República Argentina en la actualidad. Y todo eso obviamente se desprende, imagino, de estos grandes planes que planteó el sindicalismo argentino durante la historia y también en la actualidad, porque vos también hablabas de que en los tiempos que corren se ha demostrado cuál es la función que tienen los sindicatos, las obras sociales sindicales, poniendo a disposición hoteles, clubes, etcétera. Entonces, no es un planteo que quedó en la historia, sino que se arrastra, se mantiene y se vuelve a plantear, obviamente con las características del momento, de la actualidad. Antes de seguir con las preguntas, quiero leer un comentario que mandó un amigo, Luis Gabriel Montoya, de Colombia, que se tuvo que ir, pero dice: compañeros, agradezco poder haber asistido a esta sesión, me excuso, voy a clase virtual, saludos, así que un saludo a Luis Gabriel, ya después le vamos a mandar también los videos de esto para que vea cómo continuó. La última pregunta que nos mandaron por escrito, de Agustín de Jaro, dice: ¿cómo considera la participación que le han otorgado Axel Kicillof y Alberto Fernández al movimiento sindical en sus gobiernos? ¿Se está apuntando a recuperar el protagonismo de los trabajadores y trabajadoras como columna vertebral del peronismo? Yo creo que apenas asume el gobierno, expresa la necesidad de tener un movimiento sindical unificado. Es decir, la fragmentación es algo que atenta seriamente contra la necesidad que el gobierno tiene de, en principio, tener interlocutores que vuelquen las inquietudes sectoriales, como en este caso de la clase trabajadora, y segundo, porque yo creo que precisamente un planteo como el que ha hecho el Frente de Todos, que es de ir hacia una economía mirando más hacia el desarrollo interno, y enfrentando todo lo que es la economía más especulativa, más volcada hacia lo financiero, necesita indudablemente el apoyo de los sectores nacionales, y en ese sentido el movimiento obrero es clave. A mí me parece que ahí hay un ida y vuelta. Yo creo que el gobierno debe insistir que, aunque esté fragmentado el movimiento obrero, debe escuchar todas las voces, más en este momento en donde todas tendrían que ir en la misma dirección, me parece, porque no hay gremio que pueda sentir de que está en una situación cómoda en este momento. Es decir, aunque algunos no tengan esa visión a veces de proyecto nacional y tienen visiones a veces más corporativas, porque miran más, que esto pasó siempre en la historia nuestra. Es decir, cuando hablamos de los programas históricos, así como estaban los sectores que defendían un proyecto nacional y estos planteos que se hacían en programáticos, también había sectores que negociaban lo sectorial, y no les importaba con quién fuera, ¿no? O sea, un dictador o quien fuera. Pero bueno, yo creo que estos tiempos, así como los tiempos finales del macrismo, fue unificando organizaciones gremiales que hasta cierto punto en algún momento pensaban de que podían negociar con una política macrista, y después se fueron dando cuenta de que estaban siendo realmente muy golpeados. Este es un momento más en ese proceso del movimiento de los trabajadores, que hace que tenga que haber una mayor unidad, porque imagínense ustedes, paralizada gran parte de la economía, acá hay muy pocos gremios que estén fuera de la situación crítica. Me parece que el gobierno tiene que hacer el esfuerzo de escuchar la voz de todos los sectores, seguir la línea aquella que se planteó de impulsar, empujar a que haya un compromiso de unificación. Yo recuerdo que el gobierno tenía mucha expectativa en la unidad de CTA con CGT, algunos de los gremios que estamos en CGT, pero que tenemos fuerte
disidencia con la metodología y la conducción de la CGT, también aspirábamos que los gremios de la CTA se incorporen a la CGT. Ese proceso, si uno lo acompaña de que esa unidad sea con un programa, y ese programa a su vez tiene grandes puntos de identificación con las políticas del gobierno, nos fortalece enormemente. Me parece que el esfuerzo, yendo en función de la pregunta, debe ser de los dos lados. El gobierno, si el gobierno se queda con interlocutor con la conducción de la CGT y con la foto del otro día en Olivo, estamos sonados, porque realmente eso espanta, ¿no? Encima no había compañera, ni una compañera ahí. Es verdad. Ahora, creo que tiene que escuchar a todos los sectores, ahí va a encontrar una visión que va en la misma dirección, pero que va a estar muy enriquecida. Y nosotros también hacer el esfuerzo desde los distintos sectores sindicales para tratar de que las disidencias secundarias que podemos tener en circunstancias como esta, hay que tratar de superarlas. De alguna manera, la experiencia electoral logró ese objetivo, de que hubiera una unidad del movimiento sindical con un objetivo claro, que era que el gobierno de Macri no podía continuar 4 años más porque realmente destruía la nación. Era así, esa fue la visión. Ha pedido la palabra Pablo Videla, ha levantado la manito como pedimos, así que Pablo, si podés desbloquear tu micrófono para poder hacer la pregunta. ¿Ahí se escucha? Sí, se escucha bien. Claro, buenas noches. Bueno, muchas gracias, Héctor. La verdad que ha sido, te agradezco en serio, porque da la impresión a veces que lo que decís hubiese salido tranquilamente, hubiese querido salir de mi boca, no podía, pero está muy claro. A mí me quedó resonando un concepto que me parece muy importante respecto al Frente Nacional y la palabra democracia, y más tarde nombraste la soberanía. Pero es cierto que el frente electoral que le llevó a Alberto a ganar las elecciones no tiene por qué mantenerse intacto, porque nada se mantiene intacto en política, y es verdad que vamos a tener que fortalecer el Frente Nacional para mantenernos el gobierno del palo en el poder mucho tiempo más, digamos, porque estas alianzas electorales, a veces en épocas de crisis económica, y sobre todo en épocas de crisis pandémica, a veces puede no mantenerse. Mi pregunta es referida básicamente a cómo ves vos la articulación, la comunidad organizada en un frente nacional que está lentamente rearmándose y con un trabajo que no es la comunidad organizada referente a un trabajo industrial de la época del peronismo, sino que la alta urbanización de la Argentina, la preponderancia de los servicios con respecto a la industria y de esta última con una capacidad ociosa absolutamente elevada, y el trabajo informal e incluso sindicalizado ahora, que es los trabajadores de la economía popular, modifican el mapa de la representación gremial, política, del ciudadano a pie. Entonces, ¿cómo ves vos la nueva participación ciudadana, la nueva democracia, la nueva comunidad organizada en la Argentina de los 2020? Un segundito que sea. Ahí está. Ahí, Héctor, tenés tu micrófono. Digo, la unidad de intereses contribuye a la construcción del frente. En general, hay intereses hoy mayoritariamente que se unifican en función de digamos, de las trabas que tenemos por estos poderes que mencionábamos. Es decir, hoy encontrar coincidencia entre los sectores pymes, ni que hablar del cooperativismo y el conjunto del movimiento trabajador, y ni que hablar de las organizaciones sociales, la economía popular, es decir, todos somos coincidentes en la opinión de que para defender nuestros intereses tenemos que desarmar o de alguna manera debilitar los intereses de esos sectores concentrados de la economía. Ese es el factor unificante hoy, con características, por supuesto, muy particulares como las que vos señalabas, es decir, por empezar por este gran sector de trabajadores que forman parte de la economía informal,
que no existían, fue creciendo a partir de los 70 para adelante. Pero hoy son parte de una realidad que nosotros sí planteamos el debate serio de que no tenemos que trabajar para resolver los temas sectoriales, como si ese fuera un sector de la sociedad argentina. Esos son trabajadores y trabajadoras que tienen que formar parte de un proyecto común. Este manifiesto que nosotros largamos el 1 de mayo incluye plenamente los planteos que hace un buen sector de esa economía popular. De hecho, en algunos gremios también estamos haciendo la experiencia de la economía popular a partir de cierre de empresa, el avance tecnológico, lo demás, que es las experiencias cooperativas. Nosotros, nuestro gremio, que lo comenzamos en el 2001, cuando fue también un momento de crisis muy grave y cerraban las empresas, hicimos una experiencia muy enriquecedora de las empresas recuperadas por los trabajadores. Por supuesto que todo eso tiene que empalmar con una planificación. Entonces ahí vamos, ¿cuánto hace que Argentina no tiene un plan? Y yo diría, desde lo que fue el segundo plan quinquenal no hubo nunca más un plan, porque poco a poco fuimos perdiendo la capacidad de iniciativa, y ni que hablar desde la dictadura en adelante, donde directamente se le quita sentido a la planificación. Pareciera ser que, bueno, los planes responden a los sectores privados, pero el Estado no puede planificar. Yo creo que esta es una oportunidad fenomenal para, reuniendo los intereses comunes que tenemos frente a una crisis muy dura, el gobierno vaya diseñando o pueda recuperar esa idea de planificación, ¿no? Aquella idea, histórica idea que le permitía al peronismo consolidar el Frente Nacional, cuando había un plan, primer plan quinquenal, segundo plan quinquenal. Después, si uno quiere recordar un plan, no pudimos planificar nunca más. A mí me da la impresión de que el gobierno claramente, cuando largó la idea del Consejo Económico Social, tendía fundamentalmente a esto, a volver a discutir políticas a mediano y largo plazo. Cristina lo ha señalado en más de una oportunidad, la necesidad de esa planificación, que va de la mano de otras cuestiones básicas, como son volver a recuperar el desarrollo en la investigación científica, tecnológica y lo demás, que durante el periodo de gobierno macrista, por supuesto que se le tiró, se lo trató de destruir, se lo debilitó enormemente, porque para el concepto neoliberal, la planificación en lo nacional no tiene que existir, y el desarrollo tecnológico y científico hay que traerlo de afuera, no hace falta que nosotros pongamos recursos en eso. Bueno, ahí es donde perdemos la soberanía. A mí me parece que es una oportunidad fenomenal para recrear esa idea de frente nacional, que por supuesto tiene que estar articulado con la voluntad central del gobierno de unir en torno a una planificación nacional. Perfecto. Antes de continuar, dos saludos que han llegado de Carla Fontana, gracias Héctor Amichetti y Grupo Puso, impecable. Y después, felicitaciones por la actividad, compañeros y compañeras. Mi nombre es Lautaro, participando desde la Paternal de Cava. Abrazo enorme a todos y a todas, y en particular al gringo. El legado de Raimundo vive en la no claudicación de la corriente federal. Nos llega otra pregunta escrita en este caso, que dice: Héctor, ¿qué opinas del teletrabajo? ¿Cómo podría registrarse, dadas las condiciones obviamente que impone la pandemia y el aislamiento? Yo creo que tenemos que prestar especial atención a la cuestión del teletrabajo. De hecho, en este momento se está haciendo, nosotros el lunes que viene hay una conferencia virtual, así, una reunión entre compañeros de la corriente, porque se están elaborando proyectos de ley para el teletrabajo. Creo que es muy importante eso, porque esto también como tiene dos visiones: la visión empresaria, que ve ventajas en eso en función de su negocio, su rentabilidad, su manejo más cómodo de la relación con los trabajadores, y nosotros que tenemos que anticiparnos
en el sentido de que son nuevas formas de trabajo. En algunos gremios estamos avanzando en esta idea, por ejemplo, en el gremio nuestro hemos hecho reformas estatutarias donde hablamos en los estatutos ya directamente de secretarías de cooperativismo, de nuevas relaciones de producción. Cuando decimos nuevas relaciones de producción apuntamos a esto, si nosotros tenemos que abordar el tema tecnológico y que aquellos trabajadores que van hacia un trabajo que lo hacen individualmente, que ya no están en contacto con otros compañeros en el ámbito de trabajo y lo demás, y pueda existir abiertamente la intención de que se precarice su trabajo, porque acá se busca mezclar la cosa de que, bueno, la comodidad de trabajar en su casa, pero ese trabajador queda allí muchas veces a expensas de las directivas patronales solamente, y no tiene una comisión interna y no tiene un delegado. Entonces, yo creo que es muy importante. Primero, lo que ya se empezó a elaborar ahora. Hay un proyecto que está elaborando la compañera Vanessa Sile, que es de La Corriente, que está siendo enriquecido por gremios, porque esto es dispar. Hay gremios donde tiene mayor efecto, otros gremios donde todavía no se siente el impacto. Bueno, ir juntando todas esas visiones y fundamentalmente tener una postura como movimiento obrero y tratar de extenderla a todas las organizaciones sindicales. Eso es algo imparable, la cuestión del trabajo con las nuevas tecnologías, el teletrabajo, pero nosotros lo que tenemos que procurar es de que esa metodología no signifique la desprotección del trabajador. El trabajador debe estar ligado a su organización, las organizaciones deben contemplar que se respeten los derechos laborales, los convenios colectivos, o sea, las jornadas de trabajo. Entonces yo creo que estamos en este momento precisamente, y con lo que está ocurriendo ahora en la cuarentena, todavía nos acelera más eso que ya veníamos hablando antes. Hoy ya es una realidad lo que está ocurriendo en muchos sectores, en muchas actividades, ¿no? Bien. Otra pregunta más. ¿Qué apoyatura internacional puede encontrar la Argentina para sostener un programa nacional del tipo que has esbozado? Yo creo que estamos débiles desde el punto de vista de donde nosotros tenemos que hacer pie, y esto es histórico, es decir, siempre a lo largo de la historia hemos procurado de que la integración latinoamericana era la que nos permitía fortalecernos, que era muy difícil de desarrollar una independencia económica desde un solo país. Y de hecho los intentos que se fueron haciendo en esa dirección, cuando hubo gobiernos soberanos, cuando hubo gobiernos populares, como el caso de Perón con el ABC, fueron frustrados precisamente por lo que podía significar esa integración. Vivimos luego el proceso que yo creo que fue el más avanzado, que se dio desde que asumió Chávez en Venezuela, y después se fue dando un encadenamiento de gobiernos nacionales y populares. No dio el tiempo para consolidar instrumentos que ayudan a los procesos nacionales, como podía haber sido el Banco del Sur, como en comunicación era la idea de Telesur, digamos, cosas que todas quedaron a mitad del camino, algunas ni se pudieron iniciar por los desniveles que había en cada país a nivel de compromiso. Bueno, y luego, por supuesto, que yo creo que el enemigo trabajó muy, muy fuertemente para tratar de romper todo ese proceso, y lo hizo con mucha habilidad, ¿no? Utilizando la justicia, utilizando los medios, rompiendo los movimientos nacionales, como no ocurrió acá. Si uno quiere una explicación de por qué perdimos en el 2015, se tiene que remontar a un par de años antes, cuando prácticamente el gobierno de Cristina no tenía oposición, y la propia Embajada de Estados Unidos empezó a trabajar para dividir desde adentro. Y esto lo vimos, ¿no? Porque si uno mira la elección que vino después, dentro de la formalidad de la democracia liberal, les dio resultado, tuvieron un resultado efectivo. Hoy tenemos
una situación muy compleja en Latinoamérica, que indudablemente esta realidad, esta crisis de la pandemia, es decir, está golpeando a todo y nadie sabe cómo va a terminar, porque en Brasil, cómo va a terminar Bolsonaro, bueno, nadie puede asegurar de que dure mucho tiempo. Digamos, tenemos una situación despareja. Me parece que el gobierno de Alberto se movió bien desde el principio, buscando, dentro de las limitaciones que tenemos, generar, estrechar los vínculos con aquellas naciones más cercanas, como México, en cuanto al pensamiento ideológico, y con sectores opositores que pueden llegar a ser gobierno nuevamente. Confiamos en que en Bolivia podamos resolver la situación a favor. Es decir, me parece que el tema en Latinoamérica es un factor central a tener en cuenta de cómo evoluciona. Y después, por supuesto, que en este juego internacional de poderes, habrá que trabajar con apertura, el no alineamiento, fundamentalmente lo que está pasando entre Estados Unidos y China nos hace ver una perspectiva también de trabajar con otras potencias del mundo, manteniendo algo parecido a lo que en otros tiempos era el no alineamiento o la tercera posición, que si pudiéramos consolidarla con otras naciones con el mismo pensamiento, ayuda mucho a los procesos nacionales. Sí está claro que es necesaria una política internacional correcta para poder apuntalar y consolidar un proceso nacional, no quedar aislado. Bien, acaban de hacer una pregunta que se vincula con lo último que vos estabas planteando. Les aviso a todos los asistentes que vamos a leer estas dos últimas preguntas y vamos a ir cerrando, si les parece, si te parece a vos, Héctor, también, sí, con el objeto de no abusar de tu buena voluntad tampoco. No. La primera de estas preguntas de Nahuel Modano dice: buenas tardes, compañero Héctor. Mi pregunta es sobre el tema del Mercosur. La semana pasada Argentina rechazaba el proyecto de libre comercio que lo apoyaban países como Brasil y Uruguay. ¿Qué opinión tiene respecto a este tema? No, yo creo que Argentina está manteniendo una posición que es la correcta y la coherente con lo que nosotros pensamos siempre del Mercosur y luego del UNASUR. Es decir, eso precisamente hoy pretende ser desvirtuado con gobernantes como Bolsonaro o ahora la derecha gobernando en Uruguay. No es romper el bloque, pero sí no desvirtuar lo que era la idea de consolidar un bloque sudamericano, de complementación de lo que son lo que nos hace fuerte a los países latinoamericanos, y desde allí sí abrir acuerdos a nivel internacional. De hecho, teníamos en aquel momento también el BRIC, donde estaba Brasil y donde Argentina tenía alguna voz también con perspectiva de integrarse. Bueno, hoy lo que hace Argentina es correcto, porque en el Mercosur no se va a prestar a lo que le puede interesar a Brasil por la realidad que tengan ellos, pero fundamentalmente por esa concepción del libre mercado que tienen en abrirse a Corea del Sur y lo demás. Es decir, me parece que proteger, o lo que quería hacer Macri con el acuerdo con la Unión Europea. Es decir, nosotros primero tenemos que recuperar, digamos, cuerpo nosotros, fuerza nosotros, como economía, como país, socialmente, para después abrirnos a un comercio en igualdad de condiciones. Así que yo creo que este planteo de decir no es que rompemos con el Mercosur, pero no vamos a seguir esa línea que se le pretende dar al Mercosur. Veamos que todas esas construcciones que se venían haciendo con el avance de gobiernos liberales en América Latina se han ido como desmontando, ¿no? Porque UNASUR hoy no existe más, es decir, bueno, todo eso, la intención, yo creo, clara del gobierno de Argentina es volver a recuperar aquella senda, ¿no? Perfecto.
Un saludo más que nos ha llegado y lo queremos leer. Aquí presente, escuchando atentamente al compañero Amichetti, gracias al Grupo Cuyo por el esfuerzo de traernos la palabra de un miembro fundamental del movimiento obrero peronista, nos escribe Elio Delgado, así que muchas gracias Elio también por estar presente. Y la última pregunta, Héctor, dice que se cumple un nuevo aniversario de la Laudato Si dentro de poco tiempo. ¿El Plan Nacional y Popular de Producción y Trabajo se debe adecuar a los preceptos de cuidado de la casa común esbozados por Francisco en la encíclica? Sí, yo creo que ahí hay un planteo muy profundo que está íntimamente ligado a los proyectos de desarrollo que pretendemos, en donde fundamentalmente el cuidado del medio ambiente es clave. Es decir, lo que está hoy afectando seriamente al mundo es precisamente que la economía ha puesto al servicio de la avaricia, diría yo, es decir, destruye al mundo, destruye al ser humano. Por lo tanto, ahí me parece que tenemos un aliado internacional, digamos, que es el Papa, esta idea del desarrollo de los proyectos nacionales con un sentido profundamente humanista y cuidadoso del medio ambiente. Y me parece que estábamos desacostumbrados a que desde el Vaticano, que en general siempre era algo como sobrenatural, que buscaba hacer equilibrio entre los sistemas y lo demás, hoy haya definiciones como las que tiene permanentemente el Papa, es de un valor enorme para los ideales que nosotros sostenemos. Y me parece muy importante tenerlo en cuenta en función de todo este planteo que, bueno, hemos estado haciendo hoy aquí. Ahí está, me había silenciado, me había autosilenciado. Bueno, Héctor, muchísimas gracias por tu tiempo, por la claridad y por la voluntad de seguir colaborando a la construcción del pensamiento político, del análisis del pasado, con la intención de poder armar un presente un poco más promisorio para las mayorías argentinas. Así que nosotros al menos entendemos que eso tiene muchísimo valor en tiempos como los que corren, que como vos decías también, los medios de comunicación, las grandes empresas extranjeras, los bancos, el sistema financiero, etcétera, 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 actúan de manera contraria. Entonces, que sigan existiendo hombres y mujeres, compañeros y compañeras con voluntad de decir, con voluntad de explicar y con voluntad de aclarar, para nosotros es sumamente valioso y por eso te agradecemos. Esperamos poder seguir contando con vos, así que seguramente más adelante te volvamos a agarronear algunas explicaciones más. Y al resto de los participantes de esta reunión, obviamente agradecerles e invitarlos también, porque el próximo miércoles vamos a realizar una actividad de similares características a la de esta, contando con la participación también de dos compañeros del movimiento sindical. Uno de ellos es Roberto Bonetti, de la UOM, y de Daniel Ricci, de la FEDUM, a las 19 horas. Les vamos a mandar a todos la invitación para que puedan participar, y si quieren, obviamente, para seguir enterándose de las actividades que estamos realizando, pueden seguirnos en las distintas cuentas de redes sociales que tiene el Grupo Cuyo. Así que a Héctor y a todos los participantes, muchísimas gracias. Esperamos verlos próximamente a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Un abrazo para todos. Que estés muy bien.